escrito de Naomi Klein, La doctrina del shock. Tercera parte, capítulo 7. El nuevo Dr. Shock. La guerra económica sustituye a la dictadura. La situación de Bolivia podría compararse con el caso de una persona que padece un cáncer. Esta sabe que se enfrenta a la intervención más peligrosa y dolorosa que existe, y la estabilización monetaria a otras medidas por el estilo lo son sin duda, pero no tiene alternativa. Cornelius Sondag, asesor económico estadounidense para Bolivia, 1956. El uso del cáncer en el discurso político alienta al fatalismo y justifica las medidas severas, además de reforzar considerablemente la noción, ya generalizada, de que la enfermedad es moral de necesidad. El concepto mismo de enfermedad nunca es inocente, pero en el caso de las metáforas que recurren a la imagen del cáncer, podría decirse que resulta implícitamente genocida. Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, 1977. En 1985, Bolivia pasó a formar parte de la ola democrática que barría en aquellos momentos el mundo en vías de desarrollo. Durante 18 de los 21 años previos, los bolivianos habían estado sometidos a una forma u otra de dictadura. En aquel instante, tenía la oportunidad de escoger a su presidente en unas elecciones nacionales. Ahora bien, hacerse con el control de la economía boliviana en aquella particular coyuntura tenía menos de premio que de castigo. Su deuda era tan elevada que la cuantía de lo que Bolivia debía solo en concepto de intereses era superior al total de su presupuesto nacional. Un año antes, en 1984, la administración de Ronald Reagan había puesto la situación del país al límite financiando una ofensiva sin precedentes contra sus cultivadores de coca, planta de cuyas hojas se puede obtener cocaína tras un proceso de refino. El asedio, que transformó una amplia zona de Bolivia en una auténtica zona militarizada, no solo asfixió el comercio de coca, sino que también interrumpió la fuente de aproximadamente la mitad de los ingresos por exportaciones del país, lo que precipitó un desequilibrio económico general. Según informó el New York Times por aquel entonces, cuando el ejército se adentró en el Chapare en agosto y cerró parte del grifo de los narcodólares, la onda expansiva se dejó sentir de inmediato en la hasta entonces próspero mercado negro operativo en dólares. Menos de una semana después de la ocupación del Chapare, el gobierno se vio obligado a devaluar el precio oficial del peso en más de la mitad. En apenas unos meses, la inflación se había multiplicado por 10 y miles de personas abandonaban el país para buscar empleo en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos. Bolivia afrontó sus históricas elecciones nacionales de 1985 en aquellas volátiles circunstancias con una inflación anual de hasta el 14.000%. Las elecciones fueron una contienda entre dos figuras familiares para los bolivianos, un exdictador, Hugo Banzer, y un expresidente electo, Víctor Paz Estenssoro. La votación fue muy reñida y la decisión final correspondió al Congreso de Bolivia, pero el equipo de Banzer estaba convencido de haber ganado los comicios. Antes incluso de que se anunciaran los resultados definitivos, contrataron los servicios de un casi desconocido economista de 30 años llamado Jeffrey Sachs para que les ayudara a elaborar un plan económico antiinflacionista. Sachs era una estrella emergente del Departamento de Economía de Harvard, que acumulaba diversos premios académicos y se había convertido en uno de los profesores titulares más jóvenes de aquella universidad. Unos meses antes, una delegación de políticos bolivianos había visitado Harvard y había visto a Sachs en acción. Las bravuconadas de este les habían dejado impresionados. El joven profesor les había dicho que podía dar la vuelta a su crisis inflacionaria en un solo día. Sachs
carecía de experiencia en el terreno de la economía del desarrollo, pero, según él mismo admitiría años más tarde, creía que sabía todo lo que había que saber sobre la inflación. Sachs estaba fuertemente influenciado por los escritos de Keynes sobre la relación entre la hiperinflación y la extensión del fascismo en Alemania tras la Primera Guerra Mundial. El acuerdo de paz impuesto sobre los alemanes había conducido a estos a una grave crisis económica que se materializó en una tasa de hiperinflación de unos 3.250.000% en 1923 y se vio posteriormente agravada por la Gran Depresión, con una tasa de paro del 30% y un sentimiento generalizado de indignación ante lo que parecía ser una conspiración mundial en su contra. El país fue terreno abonado para el nazismo. A Sachs le gustaba citar una famosa advertencia de Keynes, quien escribió en una ocasión que no existe un modo más sutil ni más seguro de anular la base de una sociedad que degradar su moneda. El proceso pone en marcha todas las fuerzas ocultas del lado destructor de la ley económica. Compartía con Keynes la opinión de que el sagrado deber de los economistas era reprimir esas fuerzas destructivas a toda costa. Lo que aprendí de Keynes, dice Sachs, fue la conciencia del riesgo de que las cosas se tuerzan por completo y la honda tristeza que eso produce. Qué estúpidos fuimos al dejar a Alemania en aquel estado de deterioro y abandono. Sachs también declaró en algún momento a los periodistas que consideraba el estilo de vida de Keynes, un economista trotamundos y políticamente comprometido, todo un modelo para su propia carrera. Aunque Sachs compartía la fe de Keynes en el poder de la economía para combatir la pobreza, era también un producto de la América Reagan, que en 1985 se hallaba inmersa en plena reacción de inspiración friedmanita contra todo lo que Keynes representaba. Los preceptos de la Escuela de Chicago sobre la supremacía del libre mercado se había convertido enseguida en la ortodoxia indiscutida de los departamentos de economía de las universidades de la Ivy League, incluida Harvard, y Sachs no fue ni mucho menos inmune a ello. Admiraba la fe en los mercados de Friedman, su insistencia constante en llevar a cabo una gestión monetaria adecuada, y consideraba sus ideas mucho más precisas que los confusos argumentos estructuralistas y pseudo-keynesianos que tan a menudo se oyen en el mundo en desarrollo. Esos argumentos confusos eran los mismos que habían sido violentamente reprimidos en América Latina hacía una década, y que consistían fundamentalmente en el convencimiento de que, para escapar de la pobreza, el continente necesitaba romper con las estructuras de propiedad coloniales mediante políticas intervencionistas como la reforma agraria, las protecciones y las subvenciones al comercio, la nacionalización de los recursos naturales y la gestión cooperativa de los centros de trabajo. Sachs no tenía tiempo para cambios tan estructurales. O sea que, si bien no sabía casi nada sobre Bolivia, ni sobre su larga tradición de explotación colonial, ni la represión a la que se había visto sometidos siempre sus habitantes indígenas, ni sobre las conquistas que tanto esfuerzo había costado conseguir en la Revolución de 1952, estaba convencido de que, además de hiperinflación, Bolivia era víctima del romanticismo socialista, la misma falsa ilusión de desarrollismo que una generación anterior de economistas formados en Estados Unidos había intentado erradicar del Cono Sur, donde el camino de Sachs se apartaba de la ortodoxia de la Escuela de Chicago, era en que él creía que las políticas de libre mercado tenían que ser respaldadas con medidas de alivio de la deuda y con ayudas generosas. Para el joven economista de Harvard, la mano invisible no era suficiente. Esta discrepancia acabaría haciendo que Sachs se separara definitivamente de sus colegas partidarios de laissez-faire más puro y se dedicara en exclusiva al tema de las ayudas. Pero para ese divorcio aún quedaban unos cuantos años. En Bolivia, la ideología híbrida de Sachs no hizo más que contribuir a ciertas contradicciones de lo más peculiar. Así, por ejemplo, nada más bajar del avión en La Paz,
respirando aquella fina atmósfera andina por vez primera, se imaginó a sí mismo como una especie de Keynes de nuestro tiempo que acudía allí a salvar el pueblo boliviano del caos y el desorden de la hiperinflación. Aunque el principio central del keynesianismo es que los países que padecen una recesión económica severa deben gastar dinero para estimular la economía, Sachs adoptó el enfoque contrario y abogó por la ausencia en el gasto público y por el aumento de precios en plena crisis. La misma fórmula de contracción económica de Business Week había calificado tiempo atrás como propia de un mundo esquizofrénico de depresión inducida deliberadamente. Sachs tenía un consejo muy directo y simple para Banzer. Solo una terapia de shock súbito remediaría la crisis hiperinflacionaria boliviana. Así que le propuso multiplicar por 10 el precio del petróleo y desregular los precios de toda una serie de productos, además de practicar diversos recortes presupuestarios. En un discurso ante la Cámara de Comercio Boliviano-Americana, Sachs volvió a predecir que podría poner fin a la hiperinflación de la noche a la mañana y, según él mismo escribiría más tarde, el público asistente sintió una mezcla de sobresalto y de gran alegría ante aquella posibilidad. Sachs, al igual que Friedman, creía fervientemente que basta una política que induzca una sacudida repentina para que una economía se reoriente y salga del callejón sin salida en el que se encuentra. Sea este el callejón sin salida del socialismo, de la corrupción masiva o de la planificación central para transformarse en una economía de mercado normal. Mientras Sachs hacía tan osadas promesas, los resultados de las elecciones bolivianas estaban todavía por decidir. El exdirector Hugo Banzer se comportaba como si hubiera salido victorioso de ellas, pero su rival en la contienda, Víctor Paz Stensoro, no había arrojado aún la toalla. Durante la campaña, Paz Stensoro había ofrecido escasos detalles concretos de cómo pretendía abordar la inflación, pero había sido elegido en 3 ocasiones presidente de Bolivia con anterioridad, la última de ellas en 1964, antes de ser depuesto por un golpe de Estado. Paz había sido, precisamente, el rostro de la transformación desarrollista de Bolivia, ya que había nacionalizado las grandes minas de estaño del país, había empezado a distribuir tierras entre los campesinos indígenas y había defendido el derecho al voto de todos los bolivianos. Como Juan Perón en Argentina, Paz había sido una figura compleja pero omnipresente en el panorama político de Bolivia, y a menudo había practicado bruscos cambios de alianzas para mantenerse en el poder o para regresar a él. Durante la campaña de 1985, un Paz ya envejecido juró lealtad a su pasado nacionalista revolucionario e hizo alguna que otra referencia imprecisa a un cierto grado de responsabilidad fiscal. No era un socialista, pero tampoco era un neoliberal de la escuela de Chicago, o eso, al menos, era lo que los bolivianos creían. Dado que la decisión definitiva sobre quién iba a ser nombrado presidente correspondía al Congreso, aquel fue un periodo de negociaciones trascendentales de trastienda y de toma y daca entre los partidos contendientes, el Congreso y el Senado. Uno de los senadores recién elegido, Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido en Bolivia como Goni, acabó desempeñando un papel fundamental. Había vivido durante tanto tiempo en Estados Unidos que hablaba español con un marcado acento inglés y había regresado a Bolivia para convertirse en uno de los empresarios más ricos del país. Era dueño de Comsur, la segunda mayor mina privada de Bolivia, que pronto se convertiría en la primera. De joven, Goni había estudiado en la Universidad de Chicago y aunque no era economista, estaba muy influido por las ideas de Friedman y reconocía que éstas tenían implicaciones extraordinariamente rentables para el sector minero que, en Bolivia, continuaba controlado principalmente por el Estado. Cuando Sachs expuso sus planes de shock al equipo de Banzer, Goni quedó impresionado. Los detalles de aquellas negociaciones secretas no han trascendido jamás, pero sus resultados son suficientemente evidentes. El 6 de agosto de 1985,
Paz fue investido presidente de Bolivia. Solo 4 días después, el nuevo presidente designaba a Goni para encabezar un equipo económico bipartidista de emergencia y de alto secreto encargado de reestructurar radicalmente la economía. El punto de partida de dicho grupo fue la terapia de shock de Sash, pero esta iba a ir aún más lejos de lo que el economista estadounidense había sugerido en un principio. Lo que se propuso finalmente, de hecho, fue el desmantelamiento de todo el modelo económico centrado en el Estado que el propio Paz había construido apenas unas décadas antes. Para entonces, Sash ya había vuelto a Harvard, pero, según él mismo confesó, se alegró de oír que el ADN, el partido de Banzer, hubiese compartido una copia del plan de estabilización sugerido por Sash con el nuevo presidente y su equipo. El partido de Paz no tenía ni idea de que su líder hubiera cerrado aquel acuerdo con la trastienda del poder. Paz no había hecho partícipe a ningún miembro de su recién elegido gabinete, salvo al ministro de Economía y al de Planificación, que formaban parte del grupo secreto de la existencia de aquel equipo económico de emergencia. El equipo se reunió durante 17 días seguidos en el salón de la residencia palaciega de Goni. Nos escondimos allí con suma cautela y de una manera casi clandestina, recordó años después el ministro de Planificación, Guillermo Bedregal, en una entrevista concedida el 2005 en la que revelaba por primera vez todos esos detalles. El proyecto que tenía entre manos consistía en una revisión tan radical y generalizada de una economía nacional como nunca se había intentado en una democracia. El presidente Paz estaba convencido de que su única esperanza en ese sentido era moverse con toda la rapidez y toda la inmediatez posibles. Él esperaba que, de ese modo, los destacadamente militantes sindicatos y agrupaciones campesinas de Bolivia serían tomados por sorpresa y no tendrían posibilidad de organizar una respuesta. Según recordó posteriormente Goni, Paz no dejaba de decir: si van a hacerlo, háganlo ahora. No puedo operar 2 veces. El motivo del cambio radical de postura de Paz tras las elecciones continúa siendo un misterio. Falleció en 2001 y nunca explicó si había accedido a adoptar el programa de terapia de shock de Banzer a cambio de que se le concediera la presidencia o si experimentó una sincera conversión ideológica. Pero Edwin Corr, embajador estadounidense en Bolivia por aquel entonces, me dio alguna idea al respecto. Él recordaba haberse reunido con todos los partidos políticos y haberles dejado muy claro que la ayuda estadounidense solo llegaría al país si se decidían por el camino del shock. Tras 17 días, Bedregal, el ministro de Planificación, tenía en sus manos el borrador de un programa de terapia de shock de manual. En él se proponía la eliminación de los subsidios para alimentos, la anulación de casi todos los controles de precios y una subida del 300% en el precio del petróleo. Pese a que el nivel de vida iba a resultar mucho más caro en un país que ya de por sí era desesperadamente pobre, el plan también preveía la congelación durante 1 año de los sueldos de los funcionarios públicos en sus bajos niveles de entonces. También instaba a efectuar duros recortes en el gasto del Estado, a abrir por completo las fronteras bolivianas a las importaciones sin límites de ninguna clase y a una reducción de plantillas de las empresas estatales como paso previo a su privatización. Bolivia no había tenido la revolución neoliberal que se había impuesto en el resto del cono sur durante la década de los 70, pero se aprestaba a compensar de golpe todo el tiempo perdido. Cuando los miembros del equipo de emergencia acabaron de redactar las nuevas leyes, no estaban todavía listos para compartirlas con el resto de representantes electos del país ni, aún menos, con sus votantes, que nunca habían respaldado con sus sufragios semejante plan. Así que tenían una última tarea que realizar. Acudieron en grupo a la oficina del presidente del Fondo Monetario Internacional en Bolivia y le explicaron lo que pretendían llevar a cabo. La respuesta de este fue de ánimo y terriblemente desalentadora al mismo tiempo. Esto es lo que todo alto funcionario del FMI sueña en algún momento, pero si no funciona yo, por suerte,
dispongo de inmunidad diplomática y podré escaparme de aquí en avión. Los bolivianos que proponían aquel plan no contaban con esa vía de escape, así que varios de ellos empezaron a temer muy seriamente la posible reacción de la población. «Nos matarán», predijo Fernando Prado, el miembro más joven del grupo. Bedregal, principal autor del plan, trató de arengar a los demás comparando el equipo con un escuadrón de pilotos de combate en una misión de ataque sobre el enemigo. «Tenemos que ser como el piloto de Hiroshima. Cuando lanzó la bomba atómica no sabía lo que estaba haciendo, pero cuando vio la nube de humo que dejó atrás dijo: uy, cuánto lo siento». Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Lanzas las medidas y luego pedir perdón. La idea de que los cambios de política deben realizarse del mismo modo que se lanza un ataque militar sorpresa es un tema recurrente entre los economistas de las terapias de shock. Los autores de Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance, documento de doctrina militar estadounidense publicado en 1996 y que acabaría constituyendo una de las bases teóricas de la invasión de Irak en 2003, afirman que la fuerza invasora debe hacerse con el control del entorno y debe paralizar o sobrecargar las percepciones del adversario o su comprensión de los hechos hasta el punto de anular la capacidad de resistencia del enemigo. El shock económico funciona con acuerdo a una teoría similar. La premisa es que las personas pueden desarrollar respuestas a los cambios graduales, un recorte en un programa sanitario por aquí o un acuerdo comercial por allá, pero si lo que les viene encima son decenas de cambios desde todas las direcciones y al mismo tiempo, lo que les invade es una sensación de inutilidad y la población acaba por cansarse y ablandarse. A fin de inducir tal desesperanza, los planificadores bolivianos exigían que todas sus medidas radicales se aplicaran simultáneamente y dentro de los primeros 100 días del nuevo gobierno. En lugar de presentar cada sesión del plan como una ley separada, el nuevo código fiscal, la nueva ley de precios, etc., el equipo de paz insistió también en reunir toda la revolución en un único decreto ejecutivo, el DS, Decreto Supremo 21060. Este contenía 220 leyes diferentes y abarcaba todos y cada uno de los aspectos de la vida económica del país, lo que lo hacía equivalente en su alcance y su ambición al conocido como ladrillo, el voluminoso plan económico redactado por los de Chicago en previsión del golpe de estado de Pinochet en Chile. Según sus autores, el programa tenía que aceptarse o rechazarse en su totalidad. No era susceptible de enmiendas. Era el equivalente en términos económicos del shock e impacto. Una vez terminado el documento, el equipo hizo 5 copias. Una era para Paz, otro para Goni y otra más para el ministro de Hacienda. El destino de las 2 copias restantes es revelador de lo convencidos que estaban Paz y su equipo de que muchos bolivianos considerarían aquel plan como un acto de guerra. Una de ellas fue para el jefe del ejército y la otra para el de la policía. El gabinete de Paz, no obstante, continuó sin ser informado y bajo la errónea impresión de estar trabajando para el mismo hombre que, años atrás, había nacionalizado las minas y había redistribuido tierras. 3 semanas después de jurar el cargo como presidente, Paz convocó por fin a su gabinete para comunicarles la sorpresa que les había estado guardando. Ordenó que se cerraran las puertas de las dependencias del gobierno y dio instrucciones a las secretarías para que no pasara ninguna llamada telefónica a los señores ministros. Bedregal leyó enteras las 60 páginas a sus asombrados oyentes. Estaban tan nervioso, según confesaría más tarde, que llegó incluso a tener una hemorragia nasal apenas unos minutos después. Paz informó a los miembros de su gabinete que el decreto no iba a someterse a debate. En otro de sus pactos de trastienda se había asegurado el apoyo del derechista partido opositor de Banzer. Si no estaban de acuerdo, les dijo, podían dimitir. «Yo no estoy de acuerdo», le anunció el ministro de Industria. «Haga el favor de marcharse. Le conmino Paz». El ministro optó por quedarse.
con una inflación aún disparada y sin señal alguna de remitir, y dado los indicios de que la aplicación de un enfoque de terapia de shock se vería recompensada con una importante ayuda financiera de Washington, nadie se atrevió a irse. 2 días después, en un discurso presidencial televisado y bajo el lema «Bolivia se nos muere», Paz descargó su ladrillo particular sobre una población completamente desprevenida. Sash tuvo razón al predecir que el aumento de precios pondría fin a la hiperinflación. En solo 2 años, la inflación anual había bajado hasta el 10%, una cifra admirable desde todos los puntos de vista, pero el legado general de la revolución neoliberal boliviana es mucho más controvertida. Todos los economistas coinciden en que cualquier aumento rápido de la inflación es sumamente dañino e insostenible, y debe ser controlado a través de un proceso de ajuste que ocasiona importantes penalidades. Lo que ya es objeto de debate es decidir cómo conseguir un programa de ese tipo que resulte creíble y quién ha de soportar en cada sociedad el grueso de los mencionados padecimientos. Richard Ginsburg, profesor de Economía de la Universidad de York, en Canadá, y especializado en América Latina, explica que, cuando se adoptó un enfoque típico de la tradición keynesiana o desarrollista, se intenta movilizar apoyos y compartir la carga a través de un proceso negociado entre las partes más importantes: el gobierno, los empresarios, los agricultores, los sindicatos, etc. De ese modo, se alcanzan acuerdos sobre políticas de rentas, como los salarios y los precios, al tiempo que se ponen en marcha medidas de estabilización. En marcado contraste con el anterior, el enfoque ortodoxo consiste en trasladar todo el coste social hacia los pobres por medio de una terapia de shock, según Ginsburg. Y eso, como él mismo me explicó, fue precisamente lo que sucedió en Bolivia. Se suponía que la liberalización del comercio, y tal como Friedman había prometido que sucedería en Chile, ayudaría a crear empleos a medio plazo para quienes se quedasen sin trabajo en un primer momento, pero no lo hizo, y el índice de desempleo pasó del 20% que se registraba cuando se celebraron las elecciones a una cifra entre el 25 y el 30% 2 años más tarde. Por ejemplo, en la compañía minera estatal la que Paz había nacionalizado durante los años 50, se produjo una reducción de plantilla que hizo que pasara de tener 28.000 empleados a solo 6.000. El salario mínimo nunca recuperó su valor anterior y, tras 2 años de aplicación del programa, los sueldos reales habían disminuido en un 40% y llegaron incluso a tocar fondo con una disminución del 70%. En 1985, el año de la terapia de choque, la renta per cápita de Bolivia era de $845. 2 años después, había caído hasta los 789. Y hablamos aquí de los indicadores empleados por Sash y el gobierno, que pese a que, por sí solos, ya dan una idea de los nulos progresos producidos, no llegan ni siquiera a insinuar la degradación que había experimentado la vida diaria de muchos bolivianos. La renta media por habitante se calcula agregando la renta total del país y dividiéndola por su población, pero no refleja los efectos que la terapia de shock tuvo en Bolivia, y que fueron los mismos que en el resto de la región. Una reducida élite se hizo mucho más rica, pero amplios sectores de la que antaño había sido la clase trabajadora quedaron completamente apartados de la economía y se convirtieron en población excedente. En 1987, los ingresos medios de los campesinos bolivianos solo eran de $140 anuales, menos de la quinta parte de la renta media. Ahí radica el problema de medir únicamente el promedio. Las cifras borran las profundas divisiones existentes. Un dirigente del sindicato de los campesinos explicó que las estadísticas del gobierno no reflejan el creciente número de familias obligadas a vivir en tiendas de campaña, los miles de niños malnutridos que solo tienen un pedazo de pan y una taza de té con que alimentarse al día, los centenares de campesinos que han venido a la capital en busca de trabajo y que acaban mendigando por las calles. Aquella era la historia oculta de la terapia de shock en Bolivia.
Cientos de miles de empleos a tiempo completo y con derecho a pensión fueron eliminados y reemplazados por otros de carácter precario y sin protección social alguna. Entre 1983 y 1988, el número de bolivianos con derecho a prestaciones de la seguridad social descendió en un 61%. Sash, que regresó a Bolivia para ejercer de asesor mediada la transición, se puso a incrementar los salarios para mantener su nivel a la par de las subidas de los precios de los alimentos y la gasolina, y se mostró partidario, sin embargo, de establecer un fondo de emergencia para ayudar a los más duramente golpeados por la transformación. Un poco de esparadrapo para tapar lo que se había convertido ya en una herida abierta. Sash había vuelto a Bolivia a petición de Paz Estenssoro, y allí trabajó directamente para el presidente. Se le recuerda como un personaje implacable, según Goni, quien unos años después se convertiría en presidente de Bolivia. Sash ayudó a hacer aún más firme la determinación de los decisores políticos en un momento en que se acumulaba una creciente presión popular contra el coste humano de la terapia de shock. En sus visitas, Sash decía: «Miren, todo ese rollo gradualista no funciona y punto. Cuando la cosa se les va de las manos, tienen que pararla. Es como si ustedes fueran una medicina. Están obligados a dar algunos pasos radicales porque, si no, su paciente acabará muriéndose». Uno de los resultados inmediatos de esa determinación fue que una gran parte de la población más desesperadamente pobre de Bolivia se vio empujada a dedicarse al cultivo de la coca, ya que ésta les retribuía 10 veces más que otros productos agrícolas, lo cual no dejaba de resultar irónico, puesto que lo que había desencadenado la crisis económica en primera instancia había sido el asedio auspiciado por Estados Unidos contra los cultivadores de coca. En 1989 se estimaba que 1 de cada 10 trabajadores se había reconvertido a alguno de los sectores relacionados con la producción o la distribución de coca o de cocaína. Entre esos trabajadores se encontraba la familia Evo Morales, futuro presidente de Bolivia y, antes de eso, líder del activo Sindicato de los Cultivadores de Coca. La industria de la coca desempeñó un papel significativo en la reactivación de la economía de Bolivia y la remisión de la inflación, un hecho reconocido actualmente por los historiadores pero jamás mencionado por Sash en sus explicaciones de cómo sus reformas vencen a la inflación. Solo 2 actos después de la bomba atómica lanzada sobre la economía boliviana, las exportaciones ilegales de droga generaban más ingresos para el país que todas sus exportaciones legales juntas, y según las estimaciones, unas 350.000 personas se ganaban la vida dedicándose a algún aspecto del comercio de la droga. En estos momentos, comentó por aquel entonces un banquero extranjero, la economía boliviana está enganchada a la cocaína. En los instantes inmediatamente posteriores a la aprobación y aplicación de la terapia de shock, pocas eran las voces que fuera de Bolivia hablaban de todas esas complejas repercusiones. Lo que se explicaba era una historia mucho más sencilla que tenía como protagonista a un audaz y joven profesor de Harvard que había conseguido, casi en solitario, salvar la economía de Bolivia de las convulsiones de la inflación, según la publicación Boston Magazine. La victoria sobre la inflación que Sash había ayudado a diseñar fue suficiente para que se calificase a Bolivia de éxito impresionante de libre mercado, el más extraordinario de la era moderna, según lo describió The Economist. El milagro boliviano lanzó de inmediato a Sash al estrellato en los círculos del poder financiero y catapultó su carrera académica como experto más destacado en economías golpeadas por la crisis, lo que en los años siguientes le llevaría a Argentina, Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela. Las alabanzas vertidas sobre Sash no estaban motivadas simplemente por el hecho de que se hubiera logrado contener la inflación en un país pobre, sino porque había conseguido lo que tantos habían juzgado imposible. Había contribuido a organizar una transformación radical de signo neoliberal dentro de los confines de una democracia y sin que mediara una guerra, y se trataba de una transformación mucho más amplia que las intentadas por Thatcher o por Reagan.
Sash era plenamente consciente de la significación histórica de lo que había logrado. Bolivia fue realmente la primera combinación auténtica, en mi opinión, de reforma democrática y cambio institucional económico, diría años después. Y Bolivia, mucho más que Chile, mostró que es posible conjugar la liberalización política y la democracia con la liberalización económica. Esa fue una lección de suma importancia. Ambos aspectos podían funcionar paralelamente y fortaleciéndose mutuamente. La comparación con Chile no era casual. Gracias a Sash, un evangelista del capitalismo democrático, según lo describió el New York Times, la terapia de shock pudo por fin sacudirse el hedor de las dictaduras y los campos de la muerte que se habían adherido a ella desde que Friedman realizara aquel fatídico viaje a Santiago de Chile una década antes. Sash había demostrado, contrariamente a lo que afirmaban los críticos, que la cruzada por el libre mercado podía no solo sobrevivir a la ola democrática que recorría en aquel momento el mundo, sino subirse a ella y ser impulsada por ella. Y Sash, por sus elogios hacia Keynes y su compromiso inmutablemente idealista con la mejora de la situación del mundo en vías de desarrollo, era el hombre perfecto para guiar esa cruzada a través de esta nueva era más amable y pacífica. La izquierda boliviana calificaba el decreto de paz de pinochetismo económico, pero para la comunidad empresarial, tanto la de dentro de Bolivia como la del extranjero, se trataba precisamente de eso. Bolivia había introducido una terapia de shock de corte pinochetista sin necesidad de un Pinochet y bajo un gobierno de centro-izquierda, nada menos, como un banquero boliviano comentó con admiración. Paz ha logrado en el seno de un sistema democrático lo que Pinochet consiguió mediante las bayonetas. La historia del milagro boliviano ha sido contada una y otra vez en artículos de diarios y de revistas, en perfiles biográficos de Sash, en el principal bestseller de este autor y en producciones documentales, como una serie de la PBS en 3 partes titulada Commanding Huygens, The Battle for the World Economy. Pero hay un problema importante. Lo que no se explica en esa historia no se ajusta a la verdad. Bolivia demostró que la terapia de shock podía ser impuesta en un país que acababa de celebrar unas elecciones, pero no evidenció que pudiese ser aceptada democráticamente o sin represión. En realidad, volvió a ser una prueba evidente de lo contrario. Para empezar, no hay que olvidar el problema obvio de que el presidente Paz no contaba con mandato alguno de los votantes bolivianos para rehacer por completo la arquitectura económica del país. Había concurrido a las elecciones con un programa nacionalista que había abandonado súbitamente por un pacto a puerta cerrada. Años más tarde, el influyente economista liberal John Williamson acuñaría un término para lo que hizo Paz en su momento. Lo llamó la política del vudú. La mayoría de las personas lo llamaban simplemente mentir. Y ese no era, ni mucho menos, el único problema del relato que narraba la supuesta aceptación democrática del programa. Como era de prever, muchos de los votantes que eligieron a Paz estaban indignados por su traición y, nada más presentarse el decreto, decenas de millares salieron a las calles para tratar de bloquear un plan que comportaría múltiples despidos y un agravamiento del hambre. La mayor oposición provino de la principal federación sindical del país, que provocó una huelga general que paralizó la industria por completo. La respuesta de Paz fue contundente, hasta el punto de que, en comparación, el trato dispensado por Thatcher a los mineros fue de lo más dócil y gentil. Declaró de inmediato el estado de sitio y desplegó los tanques del ejército por las calles de la capital, en la que se impuso un estricto toque de queda. A raíz de tales medidas, los bolivianos necesitaron presentar pases especiales para viajar por su propio país, por ejemplo. La policía antidisturbios organizó redadas en los locales de los sindicatos, en una universidad y en una emisora de radio, así como en diversas fábricas. Se prohibieron las asambleas políticas y las manifestaciones, y se hizo obligatorio contar con un permiso estatal para celebrar reuniones. La política opositora fue ilegalizada en la práctica, como lo había sido durante la dictadura de Banzer.
Para despejar las calles, la policía detuvo a 1.500 manifestantes, dispersó las multitudes con gas lacrimógeno y disparó sobre las huelguistas que, según sus alegaciones, habían atacado a sus agentes. Paz tomó también medidas adicionales para asegurarse de poner definitivamente fin a las protestas. Los líderes de la Federación Sindical se declararon en huelga de hambre y Paz ordenó a la policía que arrestaran a los 200 dirigentes obreros más destacados, los subieran a bordo de unos aviones y los trasladaran a prisiones remotas en la Amazonía. Según Reuters, entre los detenidos se encontraba la dirección de la Confederación Obrera Boliviana y otros altos dirigentes sindicales que fueron llevados a pueblos aislados de la cuenca amazónica en el norte de Bolivia, donde se les limitó su libertad de movimientos. Se trató de un secuestro en masa, con petición de rescate incluida. Los prisioneros serían liberados solo si los sindicatos desconvocaban a sus manifestaciones, algo a lo que finalmente accedieron. Filemón Escobar era un minero y un activista obrero y manifestante habitual en aquellos años. En una entrevista telefónica reciente me explicó desde Bolivia que arrancaron a los líderes obreros de las calles y se los llevaron a la selva para que los bichos los devoraran vivos. Para cuando los liberaron, el nuevo plan económico ya estaba plenamente instaurado. Según Escobar, el gobierno no se llevó a nadie a la jungla para torturarlo o asesinarlo, pero sí para sacar adelante su plan económico. Este estado de sitio extraordinario se mantuvo durante 3 meses, dado que la totalidad del plan se desplegó en solo 100 días. Esto significa que el país estuvo confinado en una especie de celda colectiva durante el periodo decisivo de aplicación de la terapia de shock. Un año más tarde, cuando el gobierno de Paz procedió a efectuar despidos masivos en las minas de estaño, los sindicatos volvieron a salir a la calle y el ejecutivo respondió con la misma serie de dramáticos acontecimientos. Se declaró el estado de sitio y 2 aviones de las Fuerzas Aéreas Bolivianas trasladaron a 100 de los principales dirigentes sindicales del país a campos de internamiento en las llanuras tropicales de Bolivia. Esta vez, entre los líderes secuestrados se encontraban 2 exministros de Trabajo y un exsenador, algo que recordaba la provisión VIP que Pinochet había instalado en el sur de Chile, y a donde fue llevado Orlando Letelier. Los dirigentes fueron retenidos en aquellos campos durante 2 semanas y media, hasta que, de nuevo, los sindicatos accedieron a desconvocar las protestas y las huelgas de hambre. En todas aquellas intervenciones podía reconocerse el estilo característico de las actuaciones de las juntas militares del Cono Sur. Para que el régimen pudiera imponer una terapia económica de shock, era necesario que desaparecieran ciertas personas, aunque solo fuera de forma temporal. Y si bien en el caso boliviano las desapariciones fueron sin duda menos brutales, cumplieron el mismo fin al que habían contribuido en las dictaduras vecinas en la década de los 70. Internar a los sindicatos de Bolivia para que no pudieran ejercer resistencia en las reformas allanó el camino para el borrado económico de sectores enteros de trabajadores, que no tardaron en perder sus empleos y acabaron almacenados en los poblados chabolistas y las barriadas del Cinturón de la Paz. Sash había acudido a Bolivia citando la advertencia de Keynes sobre el desmoronamiento económico como germen del fascismo, pero recetó medidas tan dolorosas que fueron necesarias otras medidas de signo casi fascistas para aplicarlas. La ofensiva del gobierno Paz apareció en la prensa internacional de la época, pero únicamente se les daba cobertura informativa durante 1 o 2 días a los diferentes estallidos de disturbios, que eran vistos como uno más de los múltiples ejemplos de altercados públicos que se producían por aquel entonces en América Latina. Pero cuando llegó el momento de contar la historia del triunfo de las reformas de libre mercado en Bolivia, nadie se acordó de incluir a aquellos otros sucesos en el relato, de manera muy similar a como se omite habitualmente la simbiosis entre la violencia de Pinochet y el milagro económico de Chile. Ni qué decir tiene que no fue Jeffrey Sachs quien envió a la policía antidisturbios ni quien declaró el estado de sitio, pero él mismo no se olvida de dedicar un capítulo de su libro
el fin de la pobreza a la victoria de Bolivia sobre la inflación, y aunque en él parece satisfecho de compartir los méritos de ese triunfo, no hace mención alguna de la represión que se necesitó para llevar adelante el plan. Como mucho, hace una referencia indirecta a los momentos de tensión que se vivieron en los primeros meses del programa de estabilización. En otras narraciones de lo sucedido en Bolivia, se borra hasta la más mínima admisión directa o de soslayo de los hechos. Goni llegó incluso a afirmar que se había logrado la estabilización en democracia sin atentar contra los derechos humanos de las personas y dejando que éstas se expresaran libremente. Sin embargo, un antiguo ministro del gobierno Paz realizó una valoración menos idealista y reconoció que se había comportado como unos cerdos autoritarios. Esa disonancia puede que sea el legado más duradero del experimento de terapia de shock que se llevó a cabo en Bolivia. El país andino demostró que una terapia desgarradora como aquella seguía necesitando de ataques vergonzosos contra los grupos sociales incómodos y contra las instituciones democráticas. También evidenció que la cruzada corporativista podía proceder a través de semejantes medios desencarnadamente autoritarios y ser aplaudido como democracia por el simple hecho de estar amparada en unas elecciones previas, con independencia del grado de represión de los derechos civiles empleado tras los comicios o de lo mucho o poco que se hubiese ignorado los deseos democráticos en ellos expresados. Fue, de hecho, una lección que acabaría resultando muy útil para Boris Yeltsin y otros dirigentes políticos en los años siguientes. De ese modo, Bolivia proporcionó un modelo para una nueva clase más digerible de autoritarismo, un golpe de Estado civil llevado adelante no por soldados de uniforme militar, sino por políticos y economistas trajeados y parapetados tras el escudo oficial de un régimen democrático.